hacer cambios, hacer drill down o ver más profundamente los datos y empezaron a llenar de requerimientos a las áreas de tecnología. Entonces surgen los famosos proyectos de Business Intelligence, que básicamente busca que las áreas de negocio tengan autoservicio en el consumo de la información, que se puedan conectar y generar sus propios informes de forma autónoma, ¿sí? Y de forma dinámica también. Empezamos a ver sobre todo Business Intelligence desde lo que es analítica descriptiva. ¿Por qué? Porque estamos describiendo los datos históricos que tengo almacenados en los servidores. ¿Qué empezó a pasar luego? Que esas áreas comerciales que se estaban haciendo esas preguntas empezaron a hacerse las preguntas un poco diferentes. Ya no te interesa analizar los datos históricos de cuánto vendí, sino me interesa saber cuánto voy a vender. Y en el cuánto voy a vender no le puedes decir a tecnología, señores tecnología, por favor hágame un informe de cuánto voy a vender los próximos 3 meses. ¿Por qué? Porque te van a decir, no tengo la data. Entonces surge analítica avanzada. Y en analítica avanzada hay varios componentes. Entonces hablamos de minería de datos, cuando nos conectamos con los datos para transformar los datos y automatizar procesos con datos. Hablamos de modelamiento predictivo, cuando me conecto con la fuente de información ya para estimar comportamientos futuros. También hablamos, y sobre todo en energía, es muy común estar hablando de IoT, porque los datos ya no vienen solamente de un servidor que tengo almacenados datos históricos que tengo un ERP o algo así, sino que vienen en tiempo real de sensores que están enviando datos en tiempo real. Luego, los modelos, ¿qué empezó a pasar? Que los modelos empezaron a quedar obsoletos. Es decir, el modelo que me predecía ventas ya no la está prediciendo bien, porque el entorno, el contexto cambió y por tanto el modelo no aprendió bajo el nuevo contexto. Entonces surge el machine learning como técnicas que permiten que los modelos aprendan de forma autónoma en el tiempo. Luego hablamos de deep learning, cuando ya el aprendizaje es a partir de data estructurada, como la conocemos en filas y columnas, pero también no estructurada, es decir, los datos pueden ser imágenes, audio, video o texto, y los modelos pueden ser entrenados también a partir de ese tipo de data. Entonces ahí hablamos ya de deep learning y analítica cognitiva. Y finalmente, cuando un modelo te dice qué ocurrió, analítica descriptiva, qué va a ocurrir, analítica predictiva, qué acciones tomar frente a lo que va a ocurrir, analítica prescriptiva, es capaz de aprender a partir de datos como imágenes, audio, video, texto, que es data no estructurada, analítica cognitiva, sino que además entrenamos el modelo para que tome decisiones como lo haría un ser humano o un área dentro de la organización. Ahí hablamos de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, básicamente ahí enlazamos todos los conceptos y quiero que al final utilicemos esto para de pronto algunas preguntas. Pero con esto quiero entonces avanzar en, bueno, y ahora que tengo una empresa, ¿qué debo aplicar dentro de todo este marco de conceptos? La respuesta no es única, la respuesta debe ser de la mano con la estrategia de negocio que tiene precisamente la empresa. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y algunos temas que van a ayudar a responder esa pregunta. Entonces, independientemente de todos estos conceptos que hablamos ahorita, veamos cuáles son los insumos básicos para trabajar analítica, así sea analítica descriptiva o así sea inteligencia artificial. Y los conceptos básicamente son dos. El primero que necesito es datos. Sin datos no puedo hacer casi nada, principalmente porque es un insumo básico para empezar a trabajar. Pero el segundo es tan importante como el dato, que es la pregunta de negocio. ¿Qué es lo que quiere resolver con el dato? Y aquí vamos a empezar a pensar ya en el contexto de las empresas que estamos aquí conectadas, y es qué tipo de preguntas son las que yo he querido resolver con los datos, o qué tipo de preguntas son las que me pueden ayudar a agilizar o a ser más eficiente en mi proceso de negocio. Y vamos a ver tres casos puntuales. El caso uno, que es el cliente que tiene el dato y tiene la pregunta de negocio, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero saber dentro de mis clientes cuál va a ser el consumo de energía en los próximos meses y tengo los datos históricos de los consumos de energía. Entonces tengo el dato y tengo la pregunta de negocio. Puedo emprender un proceso que me permita llegar a responder la pregunta, que finalmente es el modelo. Está el cliente tipo 2 que no tiene el dato, pero tiene la pregunta de negocio. Por ejemplo, quiero identificar cuál es la probabilidad de que no sé, la infraestructura que estoy instalando en paneles solares vaya a fallar. ¿Sí? Pero vamos a revisar y los datos no han sido almacenados. Quizás el dato existe, pero no se ha llevado al juicio de almacenarlo. La pregunta es tan relevante que me obliga a capturar el dato. Y el cliente tipo 3 es cuando tengo el dato, pero no tengo la pregunta de negocio.
Entonces tenemos que hacer un ejercicio de exploración del dato, de revisión de la estrategia corporativa y de análisis de referentes para identificar cuáles son las preguntas de negocio y luego a priorizarlas de forma adecuada. Bueno, nosotros somos partner de Microsoft, incluso somos partner Gold y venimos trabajando con toda la suite de Microsoft a nivel de LATAM. Justo acabamos de ser seleccionados la semana pasada como partner del año en Internet de las Cosas por unas implementaciones que hicimos con IoT para algunas compañías de energía en Chile precisamente, pero está la capacidad de trabajar sobre diferentes tecnologías como Amazon Web Service, Google Cloud o sobre todo también sobre arquitectura on-premise. On-premise es servidores físicos. Quiero aprovechar ese poquito tiempo que me queda para hablar un poco de los niveles de madurez. Es normal que en los niveles de madurez tengamos 3 niveles de madurez. El nivel de madurez bajo, que es las empresas que ya empezaron a trabajar temas con datos, usualmente el 90% están en la zona naranja, que es analítica descriptiva, arquitectura on-premise, es decir, servidores físicos, temas de calidad de datos y definir la estrategia analítica. Los que ya han pasado por esa zona de pronto han empezado a trabajar en la parte media y media alta, donde están trabajando analítica predictiva, temas de arquitectura nube y gobierno de datos. Y en la parte más alta de la curva, que tenemos muy pocas empresas realmente en el mercado que estén trabajando allí, están trabajando analítica cognitiva con Machine Learning y Deep Learning, inteligencia artificial y bots con inteligencia artificial. No bots automatizados, sino bots de aprendizaje automático en el tiempo. ¿En dónde estar? No hay una respuesta única, depende de la estrategia corporativa. Y aquí hay un mensaje muy especial, y es que puedo ser una empresa que quiero saltar directamente a la zona verde, pero señores, si mi estrategia corporativa, mi estrategia de negocio me permite responder las preguntas que el negocio necesita en la zona naranja de aquí a 3 años, no tengo por qué estar saltando a la zona verde. Si lo quiero hacer está bien, pero el mensaje es hagámoslo de acuerdo a mi estrategia de negocio como tal, que es lo que necesito responder acorde a mi estrategia de negocio. Ese es el mensaje. Siempre la estrategia analítica tiene que juntar dos mundos. Por un lado, entender el negocio, cuál es la realidad de lo que necesito, y el análisis técnico es lo que realmente puedo hacer, que el análisis técnico es qué puedo hacer en cuanto a los datos que tengo y a la arquitectura tecnológica que tengo, para poder de forma cohesionada responder lo que quiero hacer con lo que realmente puedo hacer y con base en eso crear mi estrategia analítica corporativa. Vamos a ver simplemente algunos casos de uso que incluso se han trabajado, casos de industria en energía muy comunes, lo que son los modelos predictivos de uso regular del servicio, que es identificar consumos atípicos, que de hecho a veces son variables que me permiten identificar fraude, pero también de pronto consumos irregulares en la energía, que de pronto no están autorizados en la zona por temas legales o simplemente por temas normativos. Los modelos predictivos de fraude, que es identificar potenciales pérdidas de recursos por fraude, que son las famosas pérdidas no técnicas, y los modelos predictivos de fallas, que básicamente son ya los modelos que me permiten identificar fallas en las redes como tal, en la infraestructura. Están los modelos de recuperación de cartera, ya para las empresas que manejan cartera con los clientes, poder implementar este tipo de herramientas que permitan definir estrategias efectivas para poder administrar mejor el recurso. Ya a nivel de administración de clientes, los famosos modelos en Customer Insights, que básicamente me permiten identificar el conocimiento profundo del consumidor, estrategias de fidelización y uso adecuado del servicio. El consumidor, ¿qué lo motiva a comprarme? ¿Por qué me compra? ¿Por qué usa mi servicio? ¿Por qué está allí? ¿Cómo lo puedo potenciar hacia futuro? Que básicamente está basado en modelos de segmentación dinámica de clientes. Y bueno, por último, aquí los modelos basados en data de Smart Grid, que ya son las redes inteligentes que nos permiten entonces ya anticipar más consumos, saber el cliente cómo usa el sistema, en qué momentos incluso puede generar consumo y demás. Entonces, bueno, yo quiero darle paso, que ya creo que se me acabó el tiempo, entonces, a Carlos Escobar de Pronóstica, para que continuemos con inteligencia artificial y analítica avanzada y algunos casos puntuales que Pronóstica tiene. Byron, un breve comentario, Rubén David. Los invito a que hagan sus preguntas, sobre todo los que han llegado, se han conectado más tarde, a través del panel o del chat de la reunión virtual. Pueden hacer sus preguntas. Apenas termine Carlos, vamos a tratar de responder las preguntas. Entonces, los motivamos a que hagan preguntas. Gracias, Byron. Gracias, Rubén. Le doy la palabra a Carlos.
Bueno, gracias. ¿Ya todos están viendo la presentación? Ya, Carlos, sí, señor. Sí, señor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Escobar. Soy gerente de Producto y Nuevos Negocios en Pronóstica. Gracias a Rubén, a Jaime y al Cluster TIC y al Cluster de Energía por la invitación y a ustedes pues por la asistencia. Bueno, lo que vamos a hablar ahora es cómo vamos a revisar desde la parte de analítica algunas aplicaciones y cómo las compañías van adoptando el proceso, ¿cierto? Y algunos de los casos de uso que tenemos a eso. Nosotros somos Pronóstica, mi nombre es Carlos Escobar, como les dije, soy gerente de Producto y Nuevos Negocios. Llevo más de 20 años con experiencia en el sector del tema de analítica de datos, desde la parte de creación de bodega de datos hasta la parte de analítica e inteligencia artificial, ¿cierto? Somos una compañía que lleva más de 11 años en el mercado y somos partners de diferentes compañías y tenemos experiencia en implementación en diferentes sectores, tanto en la parte de nube como en la parte de on-premise con diferentes plataformas para la parte de implementación de soluciones, ¿cierto? ¿Qué les quiero mostrar hoy? Hoy estamos viendo que, por ejemplo, esto es un análisis que se sacó de la parte del estudio de la red inteligente de Colombia, la visión 2030 parte 1, en la cual se muestran como los diferentes actores que se tienen en la parte del ecosistema de energía, ¿cierto? En la cual mostramos toda la parte de infraestructura y medición avanzada, en la cual tenemos una serie de información de clientes, de tarifación, tarifataria, lectura de operaciones, monitoreo. También tenemos toda la parte de automatización de la red de distribución, donde tenemos toda la parte de telemetría, control remoto, reconfiguración automática de la red, ¿cierto? Tenemos toda la parte de recursos de distribución en la parte de integración de fuentes renovables y microgeneración de energía, y tenemos toda la parte de movilidad eléctrica. ¿Por qué mostramos este gráfico? Porque muchos de ustedes están en alguno de estos sectores, digamos la mayoría de ustedes están en este tipo de sectores, y en resumen, ¿qué tienen? Tenemos una parte de interacción con la red inteligente de energía y vamos a tener una cantidad de data que estamos entrando todos los días y alimentando todos los días datos a esa red, tanto tomando información de esa red como ingresando información a esa red. Entonces, como ahorita lo mencionaba Byron, uno de los temas relevantes es con qué data estoy contando para empezar mis procesos de analítica. Entonces, data siempre vamos a tener. Entonces, el proceso es cómo vamos a empezar a aprovechar toda esa data que estamos entrando para beneficio tanto de mis clientes como de la compañía, ¿cierto? Ese es el objetivo principal. Algunos datos. Tenemos, por ejemplo, que la transformación digital en el sector energético generará más de 64.000 millones de dólares de beneficios según Bloomberg, ¿cierto? Esta misma fuente de información dice que 60.000 millones de dispositivos estarán conectados en el 2021 en la parte de Internet de las cosas, que es uno de los temas relevantes para ustedes en los diferentes sectores en los que ustedes están, ¿cierto? Que alrededor de 1.100 millones de medidores se tendrán inteligentes para el año 2021 y que se espera que para el año 2040 el 57% de las ventas globales sea de vehículos y transporte eléctrico. Entonces, todo esto a qué nos lleva a que el crecimiento en la parte de los datos, el crecimiento en la parte de generación de información y el crecimiento en el aprovechamiento de esa información es lo que nos va a marcar la diferencia en las organizaciones y nos va a volver organizaciones más inteligentes y más enfocadas a la analítica para la parte de la generación de valor. Si hablamos del uso de la analítica, como ahorita explicaba Byron, las diferentes perspectivas de la parte de lo que es la analítica, yo no voy a profundizar en lo mismo que dijo Byron, sino que les voy a mostrar algunos ítems que son relevantes para identificar en qué parte de la analítica puede estar. La realidad es que analítica usamos todos los días. Todos los días en nuestro día a día manejamos la parte analítica. Ustedes en sus compañías hoy, con un archivo de Excel, con un reporte de información, con unas proyecciones financieras, con unos escenarios what if, creando macros, pueden estar haciendo analítica. ¿Cuál es la invitación? A que lo hagamos de una manera más rápida, enfocada a la estrategia, más automatizada, colocada en la nube o colocada on-premise, pero que aprovechen más la información que hoy tienen. Si yo miro la analítica de datos en el día a día que estoy haciendo, si yo hablo de una analítica descriptiva, como lo mencionamos ahora, es cuando voy manejando mi carro y qué tan rápido estoy manejando. Estoy mirando un indicador, qué tan rápido voy, ¿cierto? ¿Qué tan rápido estoy manejando? Analítica predictiva, ¿cuántos kilómetros me va a alcanzar la gasolina? ¿Cuánto tiempo me voy a demorar en ir a tal sitio? ¿Cierto? ¿Cuántos semáforos voy a pasar de aquí a un sitio? Eso es analítica predictiva. Entonces estoy basándome en los datos que conozco para tomar y predecir qué va a suceder.
¿Listo? Y una analítica prescriptiva, que es el cómo lo voy a hacer. Entonces, ¿cuál camino es el más rápido para irme a mi destino? ¿Cómo optimizo ese camino para llegar a una parte definida? Si lo miramos desde el punto de vista de la analítica de datos centrada con el negocio, entonces, ahorita hablábamos de que se tienen planes estratégicos. La analítica debe estar alineada con la estrategia del negocio. Es uno de los puntos relevantes que se tienen, ¿cierto? Por eso no es que todos tenemos que salir a hacer analítica por el tema del esnovismo, no, sino que el objetivo es que hagamos una analítica enfocada a la estrategia del negocio y a lo que yo le voy a aportar al negocio. Entonces, todos ustedes hoy tienen un plan, una estrategia donde tienen un presupuesto de ventas, un presupuesto de clientes, un presupuesto de colocación de productos, un presupuesto de mantenimientos, un procedimiento de generación de energía, etcétera. Todos tienen hoy un plan, una estrategia en lo que involucra la parte de presupuesto, ventas y forecast, ¿cierto? Eso lo llamamos una parte de planeación, que es la estrategia que tiene la organización. Luego, a través de una analítica descriptiva, estamos entendiendo qué está pasando en la organización. Entonces, hago indicadores de cumplimiento del presupuesto, de cumplimiento de mantenimientos, de cumplimiento de ventas, etcétera. ¿Listo? Y en un diagnóstico con esa analítica prescriptiva estoy entendiendo qué está pasando. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, estoy equivocándome en tales puntos de la organización, me está afectando tal punto de mercado, tales tipos de clientes me están afectando mis temas, estoy haciendo un diagnóstico de lo por qué está pasando esas partes críticas. Luego ya entramos a lo que es la parte de la analítica predictiva para definir qué pasará a continuación. ¿Listo? Entonces, basados en la historia de mi información, puedo hacer predicciones de qué o cómo va a ser el comportamiento de mis clientes, cómo va a ser el comportamiento de mis ventas y cómo voy a llegar a esos clientes de una manera más efectiva. Para luego pasar a lo que llamamos ahora la analítica prescriptiva y el machine learning, que es donde yo voy a decir qué debo hacer. Aquí es donde ya tomo decisiones inteligentes. Si nos ubicamos en el sector de energía, el sector de la energía es el papá de la analítica prescriptiva, porque son los que crearon los algoritmos de optimización y de machine learning y son los que más han aplicado la analítica prescriptiva a través del tiempo. ¿Listo? Lo que pasa es que los nombres van evolucionando y vamos aprendiendo y vamos generando más, como decía ahora Byron, vamos generando más aprendizaje. Pero la realidad es que la analítica prescriptiva es creada por el sector de energía como tal. Algunas aplicaciones en el sector generales como para ubicarnos en dónde estamos, ¿cierto? Lo que es la parte de la analítica descriptiva, todo lo que es la parte de gestión de indicadores, asignación de cuotas, dashboard de gestión, donde yo veo los datos de gestión tanto en tiempo real como históricos, ¿cierto? No los dashboards todos tienen que ser históricos, sino que también puedo tener dashboard en tiempo real para tomar decisiones y generar una mejor analítica y una mejor toma de decisiones en el cliente, ¿sí? Y toda la parte, por ejemplo, de gestión de alertas. Estos son algunos de los casos de analítica descriptiva, generación de alertas cuando estoy bajando, me están subiendo unas ventas, me están generando unos indicadores de mantenimiento predictivo o algún tema. Son todos indicios de analítica descriptiva. ¿Listo? Luego viene la parte de analítica predictiva, ¿cierto? Que son casos de uso como la parte de predicción de la demanda. Entonces, ¿cuánto va a ser la demanda de energía? Que son los casos más vistos, que es la parte de consumo de la demanda de energía. ¿Cuál es la simulación asociada a un vehículo para la parte del consumo de las cargas y la duración de un vehículo? La parte de detección de fraudes, como lo mostraba ahora Byron, ¿cierto? Toda la parte de mantenimiento predictivo en la parte de equipos y activos energéticos. Ustedes son una empresa de alto valor en la parte de activos, entonces la parte de mantenimiento predictivo toma un valor muy fuerte porque la parte de ahorro de costos es fuerte. La parte de predicción de la calidad, ¿cierto? De lo que estoy realizando, el producto que estoy realizando. Y luego entramos a toda la parte de ejemplos de analítica prescriptiva, que tenemos, por ejemplo, la parte de optimización de la producción de la energía, ¿cierto? ¿Cómo hago de la manera óptima para producir la energía? ¿Cómo es la manera óptima de contratar, de salir a contratar energía, los contratos de mercado? ¿Cómo es la manera óptima de producir la misma? La parte de optimización de costos de producción. ¿Cuál es la parte mejor para producir mis costos? ¿Cómo disminuyo mis costos? ¿Cuáles son las variables y las restricciones que influyen para mejorar los costos de producción de la energía que tengo? Entra también un modelo de optimización. Si hablamos de prescriptiva, hablamos mucho de la parte de optimización, la parte de optimización de envío de cuadrillas, los que hacen mantenimientos, por ejemplo, en torres, en líneas, en las ciudades.
La parte de optimización de las cuadrillas es cómo yo optimizo esas cuadrillas para que cubran mejor zona y sea más efectivo ese mantenimiento preventivo. Eso es un costo importante en la disminución de los mantenimientos y entonces en el uso de las cuadrillas. La optimización de rutas de reparto recogidas para la parte de los vehículos eléctricos o los que tenemos patinetas eléctricas, cómo las ubico en ciertas partes y cuál es la forma óptima de colocar esas patinetas o esos vehículos eléctricos en ciertos lugares para mejorar el consumo y el uso de los usuarios. Y todo lo que es la parte de optimización de costos. Estos son algunos de aplicaciones de la parte analítica en la parte de los sectores. Ahora les voy a mostrar como 2 casos de uso que hemos realizado en el mercado, ¿cierto? En lo cual se involucra toda la parte de planeación de la demanda y optimización de la producción. Este es un ciclo en el cual se hace toda la parte de la planeación. El objetivo era tener una eficiencia en los sistemas térmicos para la producción de los volúmenes de energía, para no producir más energía ni producir menos energía. Y la idea es poder llegar a una demanda anticipada. Entonces, basados en las predicciones que realizamos del consumo de energía, luego se definía cómo era la forma óptima de producir esa energía. ¿Listo? Entonces, acá que teníamos toda la parte de un modelo de planeación basado en la estrategia y lo que tiene contratado el negocio. Se generaba una analítica predictiva para lo que es la parte de la generación de cómo va a ser el consumo de los usuarios, ¿cierto? Entonces, cómo voy a abastecer y cómo voy a cubrir esa energía. Y luego, una parte de analítica prescriptiva para mirar la optimización de ese caso de uso de cómo voy a cubrir la parte de la energía en el curso. Otro caso de éxito es un caso de uso es el mantenimiento preventivo, que a través de modelos de analítica predictiva y de machine learning hago la optimización y del tiempo real de los mantenimientos de los activos. Esto que me permite a mí toda la parte en la reducción de los costos, en la parte de los mantenimientos a los activos que son grandes. Entonces, ustedes saben que en energía manejamos unos activos que son grandes, tanto en la parte, por ejemplo, de vehículos, como en la parte de baterías, como en las grandes torres. Se manejan unos costos altos en la parte de mantenimientos. Entonces, el objetivo es, a través de la información que me generan todos esos sensores y toda la información que se está generando en el sector, poder realizar mantenimientos preventivos más acertados para no tener paros o inactividades que no sean necesarias y cuando no sea necesario la aplicabilidad de ese mantenimiento preventivo, ¿cierto? ¿Qué quiere generar? Toda la parte de reducción de costos, maximizar la producción y la vida útil del activo y disminuir las latencias y costos en el personal que tengo. ¿Listo? Son algunos de los beneficios obtenidos, 12% de disminución en los costos de programación, el costo personal y en el tiempo de planificación. Entonces, ¿cuáles son los retos que tienen ustedes hoy para convertirse en una analítica predictiva? Ahorita Byron les mencionaba los 3 tipos de compañías que se puede, que tenemos, los que tienen datos, los que tienen los datos y preguntas de negocio, los que tienen datos y preguntas de negocio y los que no tienen uno y el otro. Entonces, ¿pero qué en general necesito yo para convertirme en una organización analítica? En la adopción de la cultura, del saber qué está pasando a pensar qué está pasando, ¿cierto? Es un hito que tenemos que cubrir para llegar a generar pensamiento en cómo analizo esta información y qué está pasando con toda esta parte de estos datos, ¿cierto? Maximizar el beneficio de esos datos, lo que ahorita mencionaba Byron, no solo nos van a entrar data estructurada, sino que también nos va a entrar data no estructurada. Entonces, ¿cómo voy a empezar a aprovechar con la data que tengo inicialmente estructurada, a empezar a hacer analítica, modelos predictivos, modelos prescriptivos, pero también cómo voy a maximizar el beneficio del acceso de los datos no estructurados que me van llegando? Imágenes con drones, mapas, textos, que yo pueda empezar a maximizar el beneficio de uso de esa información para convertirme en una organización que genere mejor la explotación de los datos. ¿Listo? Y otro tema importante para ustedes es la velocidad de la analítica. Muchos de ustedes necesitan analítica en tiempo real porque trabajan mucho con la parte de sensores. Entonces, que puedan a través de la explotación y maximizar de ese beneficio, también generar velocidad en la toma de decisiones con la parte de generación de analítica en tiempo real. Entonces, es el camino que vamos recorriendo para potenciar toda la parte del proceso de negocio con analítica alineada a la estrategia del negocio. Y por último, les voy a mostrar cuáles son los estados de la competencia analítica. Esto es un diagnóstico que podemos realizar en qué capacidad están ustedes en la parte de generar analítica en la organización, ¿cierto? Entonces tenemos toda la parte de incapacidad analítica, que son compañías que no tienen ninguna información y no disponen de ninguna capacidad analítica, ¿cierto?
Otra es analítica localizada, que son empresas que disponen de ciertas capacidades analíticas, han empezado algún proyecto, por ejemplo, de BI, o han empezado un proyecto de analítica predictiva, entonces están haciendo a través de la explotación de los datos algunas analíticas localizadas, ya sea por área o sea por el uso de la organización. ¿Listo? Luego ya todo es lo que es la parte de organización de aspirantes a la parte analítica, cuando empiezo a explotar toda la información predictiva y prescriptiva, generar más información con estos datos, y lo que es ya la parte de organizaciones analíticas que me permiten a mí explotar todo eso, empezar a integrar inteligencia artificial, machine learning y todos los procesos que ahorita mencionaba Byron. ¿Cuál es el objetivo al final a lo que yo debo llegar? A convertirme en un competidor analítico, ¿cierto? Cuando yo me convierto en un competidor analítico, le estoy dando una vuelta a mi negocio. Entonces toda esa data que estoy almacenando, poderlo definir en nuevos productos, nuevas estrategias y nueva proyectación del mercado. ¿Qué queremos ser un competidor analítico? Entonces, si queremos ser un competidor analítico, según el modelo de madurez de Big Data de Bill Charmo, lo que dice es, ¿qué tengo que hacer para convertirme en un competidor analítico? ¿Cierto? Primero, monitoreo el negocio, que muchos de ustedes, como lo hemos dicho, lo hacen de alguna manera. Indicadores de gestión, indicadores en Excel, porcentajes de cubrimiento. Descubrimiento de las preguntas del negocio. ¿Cómo mejoro ese negocio con la parte analítica predictiva? ¿Qué estoy descubriendo en la parte de mis ventas? ¿Qué estoy prediciendo de mis monitoreos de la parte de energía? La parte de optimización del negocio, cuando yo digo es Machine Learning, ¿ya qué debo hacer? Modelos de optimización de costos, modelos de optimización de energía, modelos de optimización de producción y personal. Ya luego llegar a la madurez de que con todos esos datos, monetizar esos datos para volverme una compañía atractiva, ¿cierto? Al mercado, ya sea para una compra, fusiones o ventas. Entonces ya estoy monetizando todos esos datos y volviéndolos efectivo y cash en las organizaciones. Y por último, volverme una compañía de metamorfosis de negocio para llevar ¿a qué? A cambiar mi negocio completamente basado en la analítica y en los datos. Entonces, ese es el punto al que queremos llegar, y que ustedes sepan que con lo que ustedes tienen hoy se pueden empezar cualquiera de estos procesos sin importar el nivel de madurez en el que estén. La idea es llevarlos a ustedes a este punto, que exploten esa información y que hagan una metamorfosis del negocio para convertirse en un competidor de analítica. ¿Listo? Entonces ya le doy el paso a Rubén. Muchas gracias por su tiempo. Mil gracias, Carlos, por tu presentación. Bueno, en principio tenemos una sesión corta de preguntas, pero solo vemos una pregunta de Juan David Rivas. Bueno, dice, para Byron, ¿podrías dar un ejemplo del cliente que tiene el dato? Supongo, Juan David, que es no la pregunta de negocio. El cliente que todo lo mide, este es el cliente que todo lo mide, pero no sabe qué quiere resolver. Vale, perfecto. Yo creo que me queda clara la pregunta, y Juan, muchas gracias por la pregunta. Es lo más común. A ver, esa situación es la situación más común que encontramos con la mayoría de los clientes, y es que están capturando muchos datos, pero no saben qué es lo que pueden resolver con los datos, y eso pasa con muchas empresas. Algunas veces también ocurre que sí saben qué es lo que pueden resolver, pero dicen, hombre, no sé si eso que me estoy preguntando es lo que debería preguntarme primero, o si hay otras cosas que debería preguntarme primero. Pero también pasa el caso de que tengo muchos datos y simplemente no hago nada con el dato. Entonces es un activo que lo tengo inactivo, ¿sí? Por llamarlo así. Usualmente lo que hay que pensar cuando tengo muchos datos y no me hago la pregunta, lo que tengo que intentar hacer es identificar cuál es la estrategia corporativa y para dónde voy con esa estrategia corporativa. Mediante sesiones como esta, por ejemplo, poder identificar, y con casos de referencia de mi industria, incluso de empresas muy similares en otros países o inclusive en nuestra región, qué han hecho con ese tipo de datos, ¿sí? Y con base en eso, revisar los datos que tengo, y con eso puedo descifrar un poco esas preguntas. Lo que se hace luego es priorizar la pregunta. Para priorizar la pregunta tengo que responder algo, y es esa iniciativa o esa pregunta que estoy resolviendo, ¿qué tanto me impacta mi estrategia corporativa? Y ese impacto usualmente lo defino en 3 o 4 variables, y hago una ponderación de las preguntas que tengo y el impacto que esas preguntas tienen para mi estrategia de negocio. Cuando califico ese impacto, voy a empezar a entender cuáles tienen mayor impacto y cuáles tienen menor impacto. Y con un proveedor de analítica, como lo es, por ejemplo, Carlos Escobar con Pronóstica o nosotros como IDATA,
podemos revisar cuánto tiempo tomaría desarrollar esa iniciativa o responder esa pregunta de negocio. Entonces, la respuesta es, cuando tenemos ese escenario, tenemos que, uno, identificar cuál es la pregunta de negocio basado en tus capacidades y tu estrategia de negocio. Dos, hacer un ordenamiento de las iniciativas con base en el impacto que te genera el negocio. Tres, revisar en cuánto tiempo lo puedo hacer. Y cuatro, entonces desarrollar lo que me genera mayor impacto y lo puedo hacer en el menor tiempo posible. Y de esa forma es que hacemos el ordenamiento estratégico dentro de las compañías. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Y no sé, Juan, si te la respondí. No vemos más preguntas. Yo sugiero, para poder dar continuidad al ejercicio, continuemos con el siguiente grupo, y si alguien tiene una pregunta adicional del tema de analítica, pues la puede hacer y vemos si la podemos responder ahora en el segundo espacio. Le damos entonces, muchas gracias Byron por responder la pregunta, le damos, digamos, el espacio a Diego Balbín de Interdev. Ya vamos a entrar entonces con el tema de RPA. Adelante, Diego. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias a la cámara por esta invitación. Bueno, voy a empezar a compartir. Por favor, me informan cuando ya estén viendo mi máquina. Listo, Diego, ya estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces nosotros vamos a proceder con el tema de robótica. Nosotros somos Interdev. La robótica en tiempos de oportunidades, cómo la robótica puede optimizar y potenciar nuestros negocios. Interdev es una empresa que nace en el 2004. En temas de robótica llevamos más de 10 años en el mercado. Nosotros somos creadores y desarrolladores de nuestra propia plataforma y tenemos presencia pues en Colombia y en diferentes países. Somos una compañía tecnológica, expertos en eficiencia operacional. Vamos a empezar como por una definición, que es la robótica, que es la Robotic Process Automation o automatización robótica de procesos, y es tomar un proceso manual que sea lento, que sea repetitivo, que pueda ser impactante para la empresa, que lo realiza un humano en un computador, o sea que lo que realiza es emular las actividades que hace un humano y automatizarlo, de tal manera que esta automatización que se realiza a través de un software robótico permita que el humano se dedique a realizar actividades que generen valor. Es como desrobotizar al humano. Una automatización es el uso de un sistema computarizado para que haga el trabajo de nosotros. Permite integrar casi cualquier tecnología o sistema de información. Nosotros nos hemos encontrado, y ahorita pues la otra empresa que es Conjon nos lo puede validar, casi que el 95 al 97% de las plataformas corporativas se pueden integrar en el frontend, en primera capa, y si no, pues podría pasarse a otras capas para hacer integración. ¿Qué es robótica? Robótica es automatización de procesos manuales, es un asistente virtual, usa sistemas TIC existentes, tiene una salida a producción rápida en semanas, no requiere cambios en infraestructura tecnológica, no es un robot físico. ¿Qué beneficios genera la robótica? Pues ahorra tiempo y dinero, suministra tiempo para el mejoramiento continuo y servicio al cliente, reduce tiempos en formación, reduce tiempos en selección, no requiere inversiones fuertes, no requiere inversiones fuertes en infraestructura, nos lleva a una minimización de los errores, minimización de reprocesos, aumenta la productividad. Uno por lo general consigue 3 objetivos en robótica. Uno consigue un objetivo de minimizar errores, minimizar reprocesos, aumentar la productividad y aumentar las capacidades de los procesos. ¿Cómo se usa la robótica? Solo requiere activar un bot en la máquina donde se vaya a instalar. Es un software, pues, es una plataforma que se puede operar. El robot se convierte en un asistente virtual para estas personas para poder proceder. Lo puede usar cualquier usuario en cualquier proceso. Tenga actividades rutinarias, tenga actividades repetitivas, que sean de gran impacto, bajo impacto, todo depende de lo que se define la empresa. ¿Para qué sirve? Para ahorrar costos, disminuir tiempos en procesos, minimizar errores, como les estaba comentando. Mitos y verdades de la robótica, que la robótica solo se utiliza para reemplazar personas por tecnología. En realidad, ayuda a que las personas se integren con las aplicaciones existentes. Es más un asistente virtual. Una persona puede tener varios asistentes para que le realice actividades.
el equipo de operaciones del negocio se siente amenazado por robótica, antes ayuda a liberar tiempo para que este equipo de operaciones pueda agregar valor en esas actividades. Solo es implementado para ahorros en costos, no sirve para temas de calidad, para minimizar reprocesos, pues tiene varias funcionalidades. Reemplaza el trabajo completo de una persona, interactúa con personas. En algunas acciones puede reemplazar, pero entonces la actividad que está haciendo esa persona es totalmente repetitiva. Entonces hay que replantear ese tipo de cargos para que sean cargos que ofrezcan mayor valor a la empresa. ¿Es necesario automatizar un proceso por completo para tener un gran caso de negocio? No, se pueden automatizar ciertas partes y eso es una capacidad que se puede tener, es identificar dónde aplicar automatizaciones y ahí empezar a generar ya valor agregado para la compañía. Este es un videito de un caso de negocio que nosotros tenemos ya con una empresa que es en banca, donde por ejemplo aquí podemos ver la interacción con una plataforma pesada que es AS400, con Excel, con SAP, con correo. Y por ejemplo acá es una empresa del sector financiero que tiene una cantidad de quejas y reclamos muy alta y lo que requería era darle procedimiento a esto de una forma rápida en los tiempos estipulados. La automatización lo que realizó fue descargar todas esas quejas que le colocaron entre la super, llevarlas a Excel, nombrarlas, después ir a SAP, en SAP crear el caso, cerrar el caso, adjuntar el cierre del caso y después enviar por correo la respuesta al cliente. Ahí como pueden ver el robot está trabajando solo y está realizando la actividad completa de solución. Creo que es muy importante mostrar o evidenciar cómo la herramienta puede ir trabajando con diferentes plataformas corporativas, diferentes herramientas que se utilizan en el día a día para poder operar. Entonces, ahí cuando ella dice, espere un momento, es porque puede ser que la plataforma contra la que está yendo, porque miren que ahí SAP es web, pueden estar relenta o puede tener un tema de intermitencia. Entonces lo que se puede realizar es que la misma automatización se ralentiza o que realice diferentes disparos frente a esta plataforma para poder continuar. Entonces aquí vamos viendo cómo va operando la herramienta. ¿Cómo es la fuerza laboral futura o la de ahora? Es un humano más una automatización. Significa que son trabajos digitales o fuerzas de trabajo digitales. Se pueden lograr ahorros del 100% en muchos procesos o dependiendo del esquema que se quiera afectar. ¿Por qué ahora? Pues digamos que la fuerza laboral virtual puede tener una operación de 7x24 y preparar información para que ese humano o esa persona que está en ese cargo pueda generar valor. Es escalable completamente, puedo tener una automatización para un solo proceso y si es por ejemplo un contact o un back office o diferentes actividades, esa misma automatización replicarla en muchos procesos. Tiene una alta probabilidad de precisión, por eso disminuye la probabilidad del error, es altamente, incrementa en altos porcentajes la capacidad de las empresas, incrementa la productividad que es inversamente proporcional al costo y es una tecnología de bajo riesgo y poco invasiva. Las áreas donde más se ha utilizado robótica, donde más se ha utilizado, se puede utilizar en muchas áreas, ha sido en áreas de finanzas en las organizaciones, áreas de operaciones, gestión de clientes y muchos temas de talento humano. Pero como pueden ver, en todas las áreas se puede utilizar el tema de robótica. Estos son los casos de éxito que nosotros hemos tenido. Por ejemplo, un tema de certificados bancarios en un gran banco del país, donde tenían una capacidad de entrega de 6.000 certificados mes, pasó a generar 70.000 certificados mes. El proceso podía demorar 3 a 6 días, pasó a demorarse 20 minutos y anteriormente esa actividad la hacían 87 personas y ya la hacen 5, teniendo un ahorro aproximadamente de 5.000 millones en ese tiempo transcurrido de esos años de operación. Por ejemplo, para áreas de nómina, es interesante porque hay empresas que generan certificados, en este caso era un sector retail, una gran superficie, que al generar certificados por contratar y desvincular gente varias veces durante el año, que eran las personas temporales, para poder reingresar necesitan darle certificados sobre esa liquidación que ellos tenían y estas personas tenían que ir de forma presencial y les hacían una entrega física. Esto permitió que pasara de 7 personas a 4 personas a generarla y que todo hubiera sido de una forma digital, una forma más ágil para poder operar. En eventos operacionales, pues tenemos procesos donde se demoraban 4 horas hacer una actividad, una transacción en el proceso cuando se le cancelaba el vuelo a una persona en una gran aerolínea del país.
cancelaban el vuelo y reasignarle el vuelo podría demorar 4 horas aproximadamente. En este momento esa actividad demora 15 minutos aproximadamente y es una persona la que está pendiente del proceso y en este proceso se pudo pasar a adelantarse a la persona, decirle antes de que incluso llegara al aeropuerto, informarle que su vuelo había cambiado. Incluso esta automatización lo que hizo fue no solamente disminuir los tiempos, sino que con parámetros se podía determinar que habían personas que tenían una prioridad para asignarles vuelos. Pues son varios los casos de éxito. Esta era la información que nosotros queríamos transmitirle. Doy paso a John para que pueda proseguir y ya después proseguiríamos con más preguntas dado el caso. Buenos días, muchas gracias Diego por esta introducción. Voy a compartir mi pantalla acá. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Señor. Y John. Ponela grande si puedes. Claro que sí. Perfecto. Buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias por esta invitación a este evento dirigido a la apropiación digital de capacidades para la industria de la energía, pues a través del uso de estas tecnologías disruptivas de cuarta revolución, como son la analítica avanzada y la automatización robótica de procesos. Digamos que en los siguientes minutos deseo compartirles el conocimiento de PersonalSoft en estos años que hemos venido haciendo implementaciones robóticas en una trayectoria la cual ha venido desde el diseño y el rediseño de procesos organizacionales y siempre acompañados por tecnologías de información en función de la mejora de los modelos operativos de las organizaciones. Entonces, en este espacio que tenemos, queremos compartirles básicamente esas experiencias en qué retos en las organizaciones se deben de llevar a cabo para el trabajo colaborativo con trabajadores digitales usando tecnología de RPA. Entonces les traigo básicamente 3 temas que vamos a tocar en este espacio. Una reflexión sobre cómo ha cambiado nuestro mundo y ese mundo cómo debe de llevarnos a un cambio en nuestro pensamiento, en nuestros modelos operativos. RPA, que es la robótica de procesos, qué nuevos retos nos imponen a las organizaciones y a las compañías y, en general para adoptar procesos aumentados digitalmente, o en otras palabras, cómo trabajar colaborativamente con asistentes digitales. Ahorita Diego mencionaba en alguno de sus mitos temas que tienen que ver mucho con esto. Y por último, unos casos de éxito muy orientados desde el beneficio logrado en implementación robótica. El mundo ha cambiado, las condiciones actuales que a hoy nos pone un evento no vivido en la humanidad desde hace ya unos 100 años, que fue la última pandemia, nos hace reinventarnos como empresas, como sociedad y como personas. Traigo 3 casos interesantes que leí durante las últimas semanas y es, por ejemplo, Crescent Waffles, que ha creado su propia red de entrega domiciliaria, cambiando radicalmente su modelo de negocio desde la perspectiva de sus procesos y su modelo operativo y sus actividades. Y es en función de la entrega de sus productos en un mundo donde los restaurantes por ahora no lo vemos cercanos que se abran al público. Entonces es una reinvención desde su modelo operativo, sus procesos, sus actividades, su estructura, sin cambiar esencialmente su producto y sin cambiar esencialmente su oferta de valor al mercado, pero sí cambiando drásticamente sus modelos operativos para no perder esa posición de marca que ha venido ganando durante todos estos años que lo conocemos. El otro caso para reflexionar, por otro lado, traigo a Fruana, que es la mayor agrotech colombiana y está contribuyendo a la sociedad de los negocios relacionados con ellos, que son los gastronómicos, la hotelería, restaurantes y cafés, que todos sabemos que en esta profunda crisis que nos ha dado esta pandemia, pues han visto golpeados. Entonces han buscado, siendo una agrotech, incorporar en su plataforma tecnológica herramientas gratuitas para digitalización de menús, accesos a clasificados, noticias del sector, dando una muestra muy interesante de que debemos de cuidar nuestro ecosistema de clientes y aliados y que es vital mantener el tejido productivo de nuestro país en una época de una recesión económica global.
¿cierto? Entonces, y por el otro lado, pues, se me pareció llamativo que esta semana el Foro Económico Mundial publica esas transformaciones tecnológicas para dentro de 5 años. O sea, en medio de esta situación en la que estamos, aún la tecnología se ve aplicada en elementos disruptivos, no solamente para el sector al que hoy estamos compartiendo conocimiento en función de la transformación energética muy alineada ambientalmente, sino cómo a través de las tecnologías en inteligencia artificial y en robótica vamos a buscar transformar los procesos de industria apalancados totalmente por tecnología en los siguientes años. En otras palabras, el futuro se nos adelantó y se nos metió en la casa, como le escuché a algún colega en estos días. Es necesario pensar en nuevas formas de trabajo y es la invitación que, digamos, quiero hacer en primera instancia en estos primeros minutos. Y es, pensemos en nuevas formas de trabajo y nuevos modelos operativos que sustentados en excelencia operacional nos permitan generar productividad con recursos limitados y que apalanquen la ventaja competitiva de nuestras organizaciones y por ende de nuestro país. Digamos que de acá quiero traerles es más un modelo de la economía RPA a escala, o sea, como lo mencionaba ahora Diego, RPA lo pueden pensar como una tecnología que hace mímica de todo lo que hace un humano y lo que busca es de robotizarlo. Prácticamente todo lo que una persona haga con el teclado y el mouse puede ser otorgado en función de tareas a RPA. Pero ¿cómo funciona esto realmente dentro de las organizaciones y cómo esa capacidad de trabajo aumentado la debemos de aprovechar? Entonces piensen que cada vez que ustedes adquieren una capacidad de licencia robótica es una capacidad de trabajo 7x24, en la cual en diferentes procesos de sus modelos operativos en sus organizaciones, ustedes pueden delegar bloques de trabajo y actividades a esos robots que corren en esa capacidad robótica de ejecución de trabajo en unas mallas de turnos específicas. Entonces la función es que en los modelos económicos tradicionales, a medida que una compañía va creciendo en ingresos, pues debe ir creciendo en empleados. O sea, esta es la manera en cómo a nivel económico la fuerza de trabajo tradicional en función del crecimiento de las compañías, pues se va requiriendo mayor staff de fuerza laboral, por así decirlo, para sustentar ese crecimiento en las organizaciones. Básicamente, esa es una vía orgánica. Lo que nos promete la tecnología de RPA con esa capacidad de trabajo aumentado es que podemos generar crecimiento manteniendo nuestro staff, pero ayudando a absorber parte de ese trabajo derivado del crecimiento en los ingresos por fuerza de trabajo alterna. O sea, que parte de todo lo que hay en este punto es el beneficio que genera la robótica dentro de la organización. Y esto lo que nos lleva es a una mayor productividad en el procesamiento de contenido transaccional, reducción de costos, mayor productividad de procesamiento de contenido transaccional, reducción de costos operativos, una precisión mejorada sobre los resultados de los procesos de negocio y para las compañías que tienen un alto componente de cumplimiento regulatorio, precisamente mejora la seguridad y el cumplimiento y la disminución de riesgos organizacionales. Ahora, esa capacidad de trabajo aumentado implica unos nuevos retos a nivel de los procesos que se aumentan digitalmente. Y esta grafiquita me parece muy interesante, es cómo es la proporción entre el costo de unidad por bot versus el total de unidades robóticas incorporadas en una organización. Entonces, el segundo mensaje que dejo acá, el primero es démonos el permiso de pensar en nuevos modelos de trabajo, en cómo optimizar y generar excelencia operacional en nuestras organizaciones, incorporando asistentes digitales en nuestras compañías para que trabajen con equipos híbridos dentro de las organizaciones. Y el segundo es que la palanca económica o el business case positivo que da la implementación de la robótica es pensarlo a escala. Y es que hay una relación importante entre el costo de unidad por implementación de robot versus el total de unidades robóticas que se van incorporando en la organización. Y la gráfica es clara, donde solamente implementar 1, 2, 3, unos cuantos robots dentro de las organizaciones
realmente es costoso versus cuando se piensa en una estrategia de transformación digital de procesos, aumentando nuestros procesos digitalmente, incorporando asistentes digitales que ayuden a los humanos en trabajos monótonos y repetitivos, evitando caer en la otra gráfica, que es básicamente un estancamiento de RPA como tal. ¿Aló? Estoy en una exposición. Micrófono abierto por ahí. Hola, hola, qué pena. Era yo por aquí. Listo. Entonces, buscando el lograr esta economía de escala en RPA, les invito a pensar en sus proyectos de RPA en 3 grandes ejes principales. ¿Cómo descubren procesos dentro de su organización muy orientado a la robotización del humano? ¿Cómo equilibran y cómo se equilibra ese mayor impacto de la robótica dentro de sus organizaciones versus el costo y un menor esfuerzo para poder priorizar aquellos procesos donde es evidente que se tiene alta transaccionalidad, altas tareas y todo eso se puede delegar al humano? Se implementa, se opera la robótica dentro de la organización y se generan acciones e insights de mejora para poder generar nuevos descubrimientos dentro de los procesos y mejorar la automatización y la robótica dentro de sus organizaciones. Esto en un ciclo continuo y constante de descubrir el proceso correcto por las razones correctas para incorporarle asistentes digitales que permitan mejorar la operación de sus negocios y a través de la misma operación de la robótica ir mejorando continuamente la automatización y la fuerza de trabajo digital en sus organizaciones. Aquí hay algo interesante y es que en este círculo convergen RPA con todo lo que les mencionaban al principio de la charla nuestros compañeros de Pronóstica e IDATA, en función de si tengo muchos datos de un proceso, de un servicio o de un producto, puedo mejorar y puedo descubrir patrones, comportamientos que antes no había tenido la posibilidad de encontrarlos para mejorar constantemente mi modelo operativo dentro de las organizaciones. Y aquí aplica un concepto de analítica avanzada, totalmente aplicada a la mejora de los procesos, que es el process mining. Entonces, un tema inevitablemente nos lleva a otro, es como estos procesos organizacionales totalmente conducidos por los datos que nos pueda generar la robótica. Ahora, las oportunidades dentro de las organizaciones y por dónde empezar. Nuestra experiencia es primero, empiece por RPAs que son hacedores. RPAs que lo primero que hacen es derrobotizar al humano. Eliminarle tareas repetitivas, alta transaccionalidad, donde realmente el humano está mecanizado. Entonces se le elimina la mecánica al humano, se le libera tiempo para que haga tareas de humano, hacer análisis en profundidad, hacer networking, hacer análisis sobre los datos y tomar decisiones complejas sobre un proceso de negocio. Pensar en los beneficios expresados en productividad más allá de los FTEs, en disminución de errores, mejoramiento de tiempos de ciclo, procesos que pueden mejorar la satisfacción del cliente, y el ROI de este tipo de proyectos en todo su horizonte de planeación es un equilibrio entre el valor que genere la robotización de los humanos versus encontrar esos pequeños, esos quick wins, esos robots que, dada la transaccionalidad y el alto volumen generado en actividades, pues permite utilizar ese tiempo de las personas en otras actividades de mayor valor. Luego, una vez que ya se ha derrobotizado o por lo menos se ha automatizado lo evidente, se podría pensar en automatización cognitiva para que los robots tengan mayor capacidad y autonomía de procesamiento, combinando técnicas de analítica avanzada, darle la capacidad a los robots para que tomen decisiones a través del procesamiento natural del lenguaje, a través de reconocimiento óptimo de caracteres o creando modelos de aprendizaje de máquina a la medida, darle mayor autonomía a los robots para que estos ejecuten tareas de negocio, como por ejemplo tratamiento inteligente de documentos,
sean facturas, recibos, que puedan venir escaneados y aplicando cualquiera de estas técnicas que hay acá, extraer información de esa data que no es estructurada para volverse la estructurada a los robots y que estos tengan mayor autonomía dentro de la ejecución de sus procesos. Por último, en un siguiente nivel, pues encontramos esas soluciones de autoaprendizaje o learners, que los robots, o por lo menos la visión que vemos desde Personal Soft de la robótica, es que el RPA es lo más similar al Internet de las cosas de los procesos de conocimiento dentro de una organización. Ellos actúan y pueden actuar como sensores y actuadores sobre los procesos donde fluyen información. Entonces pueden capturar muchos datos de desempeño y datos de contenido de los procesos, esto llevarlo a repositorios de información donde a través de técnicas de minería de datos podemos descubrir comportamientos anómalos, atípicos sobre los procesos y así anticiparnos a eventos favorables o desfavorables en función de lo que está pasando dentro del modelo operativo de la organización. Con esto tomar decisiones que nos permitan simular el comportamiento de un proceso, con eso tomar la mejor decisión frente a las simulaciones y optimizar esa decisión sobre el impacto que vaya a ser en la mejora del proceso en sí mismo. Entonces, el camino del RPA puede estar demarcado por esta parte, donde como lecciones aprendidas, pues queremos dejarle básicamente 3 mensajes. Y es el RPA, más que comprar una herramienta, hay que buscar crear una estrategia. Y esa estrategia, como lo mencionaba ahora, es una estrategia focalizada en transformación digital de los procesos y incorporar fuerza de trabajo aumentada a los equipos de trabajos humanos que ya tenemos. Para iniciar, seleccionar los procesos correctos, básicamente es que estén definidos y estandarizados. Y resalto mucho este tema aquí, acordar, medir y rastrear los beneficios para que el programa de transformación hacia procesos digitales tenga un patrocinio importante, tenga los recursos necesarios y que esos beneficios se puedan medir para generar la transformación dentro de las organizaciones que se desea. Y alinear con el staff de tecnología dentro de la organización, porque la tecnología de RPA, como ninguna otra, no es invasiva desde la perspectiva de TI hacia las organizaciones, pero usa todos los recursos organizacionales disponibles para poder derrobotizar a las personas. ¿Qué son esos recursos organizacionales? Reglas de negocio, procesos, datos, aplicaciones corporativas internas, aplicaciones de terceros, canales de comunicación para poder eliminar esas tareas de las personas y que el robot las absorba. Entonces él va a usar todos los recursos empresariales disponibles. Hay que alinear las implementaciones robóticas con el equipo de tecnología para que los proyectos de implementación y posteriormente la operación robótica fluya de la mejor manera. Rápidamente aquí, como caso de éxito, porque creo que ya el tiempo se me va agotando, traigo un proceso de creación de órdenes de pedido muy orientado a un modelo de cadena de abastecimiento y suministro. Digamos que el caso de este cliente era una alta transaccionalidad y volúmenes en la creación de estas órdenes de pedido, donde cada una de estas órdenes de pedido en promedio tenía 200 campos que debían de ser diligenciados en el ERP, con un conjunto de reglas para el diligenciamiento de esas órdenes de pedido dentro del sistema ERP como tal. Entonces el proceso básicamente era un supervisor que enviaba un correo con estas órdenes de pedido, había un auxiliar de abastecimiento que recibía estas órdenes, no solamente un auxiliar, un conjunto de auxiliares de abastecimiento, digitaban esas órdenes de pedido dentro del SAP, y al final pues enviaba un correo con los números de pedido creados para continuar el proceso. Lo que encontrábamos, digamos, como potencial de beneficios dentro de ese proceso, la disminución de tiempos. Había un promedio importante para el registro de esas órdenes de pedido dentro del ERP, dada la cantidad de campos que había que diligenciar, eliminar los errores humanos que podían haber dentro de todo el proceso de data entry, de copiar desde un archivo de Excel hacia el ERP como tal, disminución de costos, pero en una función no directa del FTE, sino del aprovechamiento de los descuentos por pronto pago.
encontramos que el proceso tardaba mucho tiempo en ingresar una orden de pedido de estas y contabilizarla. Entonces se perdían y se desaprovechaban a veces muchos descuentos por pronto pago hacia esos proveedores por no registrar estas órdenes de pedido a tiempo dentro de la contabilización. Entonces ese costo financiero también se buscó evaluar como beneficio. El escalado en la operación, o sea, cómo podíamos evaluar si ya queríamos absorber parte del trabajo que se hacía en el proceso de ingreso de pedidos a través de robótica. Veamos que era inmediato y encontramos también un tema interesante por la coyuntura de COVID-19. Era que cuando estábamos confinados, pues parte del proceso se ponía más lento precisamente porque entonces ya no se podía contar con toda la capacidad humana para poder registrar estas órdenes de pedido dentro del proceso. Entonces, a través de la robótica podíamos colocar asistentes digitales que ayudaran en ese proceso para que se hiciera de manera eficiente. Acá lo que les traigo es básicamente el mensaje, como les decía ahorita, y es el potencial de beneficios de RPA y cómo apalancar estas estrategias de transformación digital dentro de esas organizaciones. Y lo importante es medir los beneficios como tal, el potencial de beneficios medidos y los ahorros que esto puede llegar a tener anualmente. Este era el caso de este cliente. Cada cliente tiene sus realidades y hay que hacer estos estudios de manera particular, pero se los quería traer más que todo en función de proyectos de este tipo, transformaciones estratégicas a procesos digitales de este tipo generan los suficientes beneficios como para que el retorno de la inversión sea lo más rápido posible y que haga autosostenible un programa de transformación de procesos digitales aplicando tecnología RPA. Esto era lo que les queríamos compartir. No sé si hay algún tipo de preguntas para el tema de robótica o para el tema de la primera hora de la mañana. Le doy paso a Rubén para que continuemos con el programa. Bueno, a Diego y a John, muchas gracias por sus presentaciones. Tenemos dos preguntas por ahora. Si alguien se anima, pues estaremos aquí planteando las preguntas inmediatamente. Entonces, voy a empezar con la de Felipe Koch. Ambas son sobre RPA. Dice: buenos días, me gustaría saber sobre los diversos software para RPA. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Qué tipo de licencias se manejan en estos paquetes de software como compra o alquiler? ¿Y qué beneficios o características destacan a Agility sobre la competencia? No sé si Diego, ¿quién de los dos nos quiere responder esta pregunta? Diego o John. Perfecto, si quieres comenzamos, Rubén, muchas gracias. Dale, Diego. Voy dando, si quieres, respuesta, ya que está mencionando Agility. Pues, ¿qué te digo? Muchas gracias por la pregunta, Felipe. Pues existen diferentes plataformas en el mercado. Se encuentra UiPath, se encuentra Automation Anywhere, se encuentra Blueprint, estamos nosotros. Nosotros somos tecnología colombiana, creada acá en Medellín, con ingeniería de acá. Eso es una de las ventajas que nosotros tenemos, y es que al estar acá tenemos esa capacidad de, cuando encontramos una plataforma o un software empresarial con necesidad de que debamos de realizar algo en nuestra plataforma, estamos en la capacidad de convertir el acceso de una forma nativa. Nuestros potenciales es que somos rápidos en la implementación. Para implementarlo no tienen que ser ingenieros de sistemas porque no requiere código. Somos una plataforma considerada de muy bajo código. Diferencias con las top del mercado, la verdad no tenemos diferencias, somos muy parecidas. Nuestra plataforma, la verdad, es muy potente, es tecnología colombiana, pero es muy potente. Estamos en grandes empresas acá en Colombia, en diferentes países. Tenemos unas ventajas grandes. Tenemos, por ejemplo, un mecanismo que se llama Robotic to Robotic, donde nosotros mismos generamos una especie de robot que va y graba cuáles actividades estás realizando y las puede no solo monitorear las actividades, sino sugerir un posible robot para la solución. El mecanismo de licencias de nosotros, tenemos licencias por alquiler. Alquiler de licencias es un esquema que es bastante atractivo, o también un mecanismo por transacciones. Hacemos caso de negocio
nos damos cuenta qué cantidad de transacciones podrías estar generando y podemos tener una tarifa por transacciones. Creo que esos son los beneficios que podríamos otorgar en implementaciones rápidas, no genera código. La implementación la puede realizar un ingeniero de sistemas o lo puede realizar una persona que no tenga conocimiento en código, porque la connotación es en BPMN, como cuando diseñas un proceso que lo diseñas con la connotación BPMN, así es como realizas una automatización en nuestra plataforma. No sé, Felipe, si con eso de pronto te estamos dando respuesta a tu pregunta. No sé si Él John también estaba quiera hablando también complementar. de Agility. No sé si John puede complementar la respuesta. Sí, Diego. digamos que la va a complementar más por el lado de del estado del arte, los modelos de licenciamiento, digamos de UiPath Automation, como lo mencionaba Diego. A hoy, digamos, los modelos de licenciamiento que tienen estas plataformas, desde la perspectiva de la evaluación de los proyectos, son modelos que van a López. Son suscripciones que se hacen anuales en los diferentes productos que ellos ofrecen. Solamente para que hablar un poquito agnóstico, porque son varias de las plataformas, debes de pensar en los siguientes tipos de productos. El primero, el estudio, que es donde los desarrollas. El segundo, los agentes de robótica, que es donde corren los robots. Y digamos que dependiendo del tipo de vendor, ahí encuentras como dos grandes tipos de licencias, atendidas a desatendidas. Pero ahí es donde se ejecutan los robots. Es como si fuera el reproductor de música, entonces ese es el reproductor de música y ahí ejecutas o escuchas las diferentes canciones, o los diferentes robots en este caso, te vas a poner a rodar. Y el tercer gran producto que debes de tener en cuenta es el orquestador, que es el que te va a permitir en un modelo a escala de robótica hacer monitoreo de esa fuerza de trabajo digital y poderla controlar. Pero básicamente todos esos productos en el estado del arte que hoy ofrecen los diferentes fabricantes son suscripciones, o sea que van a López en los modelos económicos que planteé de inversión. Gracias, John. Hay otra pregunta de Elkin Ospina. Dice, definitivamente el RPA disminuye los puestos laborales o incrementa el desempleo. ¿Qué piensas de este tema? Qué pregunta tan interesante. ¿Quién nos Listo, No sé, Diego, si quieres primero y... muchas gracias. Pues ve, nosotros que hemos encontrado, Elkin, nosotros la experiencia que hemos tenido en diferentes empresas es que las mismas personas nos apoyan a elaborar o a construir la misma automatización, porque se hace una labor de darle a entender que no es una experiencia que reemplace su actividad, sino que le ayuda a mejorar en su actividad. Entonces, como si tuviera diferentes asistentes que lo apoyen. De hecho, tenemos empresas donde lo llaman asistentes virtuales, donde lo llaman automatización virtual, diferentes nombres le dan, pero ya ellos saben que lo tienen ahí como parte de su trabajo, como parte de su esquema. Y por ejemplo, con nuestro control room, que en nuestro caso es gratis, pueden controlar y estar mirando e inclusive hacer evaluación de desempeño a esa automatización. Hay cambios en los modelos, definitivamente hay actividades que son demasiado repetitivas y que incluso esas actividades tan repetitivas agotan a la gente, pero estas áreas donde estas personas realizan esas actividades tan repetitivas incluso han aportado para otras áreas dentro de la misma empresa. En el sector financiero, por ejemplo, nos hemos encontrado personas que su cargo se disminuyó un 40% porque mucha parte la hace el robot, el otro 60% pasaron a otras áreas a aprender a realizar esas actividades. Entonces creo que no ha sido una afectación fuerte para el tema laboral. John, gracias por darme el espacio para responder y te dejo a ti la otra parte de la pregunta que sé que puedes tener mucha información también. Sí, inclusive con ese tema de desempleo hay un tema muy interesante, es el desempleo tecnológico. Somos unos creyentes de que esta tecnología no es para generar eso. O sea, el business case o el beneficio solamente medido en función de liberación de FTEs o full time employee no es un enfoque del todo válido. Hay un tema que es de RPA donde realmente genera, nos parece la palanca importante, es lo que hemos mencionado, de robotice a las personas, para que las personas hagan trabajo de humanos. Y a hoy la tecnología, el estado del arte de la tecnología cognitiva, de robótica o la que tenemos,
no reemplaza ciertas funciones y ciertas habilidades de los humanos. Y es allí donde hay que trabajar en esos procesos de gestión de cambio y de trabajar con las personas, de que existen unas nuevas competencias que estas tecnologías nos obligan y también nos implican pensar pues cuál es nuestra función como profesionales. Todo el día moler una hoja de Excel sin pienso, copiando y pegando, corriendo una macro para que al final del día obtenga un dato y ahí sí hacer el trabajo de humano, que es hacer un análisis crítico en profundidad para tomar una decisión. Y ese es el punto, digamos, que digamos puede ser ahí la invitación en función de cuando revisen esta tecnología dentro de sus organizaciones. Cuando se habla de liberar FTEs, no es porque se quiera generar desempleo tecnológico, es porque esa liberación de FTEs, el ejemplo que puso ahorita Diego, es porque vamos a usar esa capacidad de las personas en hacer otras funciones y otras actividades dentro de la organización que requieren a las personas dado su capacidad cognitiva que hoy la tecnología no es capaz de reemplazar. Gracias, John. Aquí hay una pregunta, dos cositas. María Teresa Valle, supongo, no voto el apellido, dice, ahí tiene una pregunta relacionada. Hay un esquema de implementación diferente, perdón, estoy leyendo lo que no es. Rubén, perdón, Byron está solicitando la palabra Sí, para lo que pasa es complementar. que voy a meter esta pregunta y le voy a dar espacio a Byron, porque yo creo para salir de esta pregunta de una vez, dice, ¿cómo manejarían o dónde ubicarían la gente que entraría a reemplazar el RPA? Gracias. Entonces, esta complementa la anterior y le dejo, Byron quiere hacer una complementación a las respuestas. Adelante, Byron. Sí, gracias. Yo creo que, a ver, hemos tenido algunas experiencias, porque desde analítica pasa algo muy similar a RPA y con inteligencia artificial también ocurre mucho de que se automatizan algunos puestos que en las empresas se tenían y por tanto hay un desplazamiento de la fuerza laboral, pero también nos ha pasado mucho que ese desplazamiento se termina creando en otra área. Entonces, tenemos una empresa en la cual se automatizó, por ejemplo, un proceso de analítica de texto en contratos, pero con esta eficiencia la empresa invirtió en un área de desarrollo de analítica para drones, donde creó una planta o una nueva área que era pilotos de drones para poder empezar a volar sus drones y capturar nueva data y desde ahí generar nuevas unidades de negocio. Entonces también este tipo de tecnologías, el RPA, la analítica avanzada y la inteligencia artificial, también habilitado para que las empresas no solamente hagan más eficientes sus procesos actuales, ¿sí?, con temas automatizados, sino que además los habilita para desarrollar nuevas unidades de negocio que empiezan a empezar a ofrecer al mercado tanto a sus clientes, a sus proveedores o incluso a sus competidores. Y desde esa creación de nuevas unidades de negocio se ve y es muy común que entonces se generan nuevos roles en la organización. Entonces quizás más allá de destrucción de empleo, que puede ser como el efecto inmediato, lo que hay es una transformación de capacidades y, como lo decía ahorita John, creo, una especialización hacia actividades de pronto que agregan más valor y no actividades que de pronto son simplemente repetitivas. Byron, mil gracias. Bueno, voy a continuar con la pregunta de María Teresa Vallejo. Dice, ¿la implementación de RPA en las empresas debe ser centralizado o qué esquemas se proponen para esa implementación? Nosotros, en nuestro caso, hemos apoyado a diferentes empresas en la creación de sus centros de excelencia. Estos centros de excelencia, ¿por qué es interesante tener un centro o por qué es interesante tener un gobierno sobre la robótica? Es muy bueno que la robótica sea democratizada y que toda la empresa tenga acceso a ella, pero creo que sí debe haber alguien que gobierne, o creemos que debe haber alguien que gobierne y que imparte e implemente las políticas para poder realizar robotización, porque como estas automatizaciones pueden ir contra algunas aplicaciones, en el momento en que esa aplicación sea actualizada, la robótica podría dejar de funcionar en ese momento esa automatización, y si tú haces un cambio en una aplicación, hay que recapacitar a la persona que trabaja contra esa aplicación, o es como recapacitar a la automatización generada. Entonces, sí debe existir un centro de gobierno, por lo general se llaman centros de excelencia, los hemos acompañado a construir y es bueno tener centralizado este esquema, y desde este centro de excelencia hemos acompañado con metodologías para poder identificar cuáles son esos procesos susceptibles y dar una prioridad sobre esos procesos que van a generar
cierto tipo de victorias acorde a los objetivos empresariales que tienen las compañías. Igual dejo paso pues a John porque él también tiene respuestas interesantes al respecto. John, el micrófono, tenés micrófono. Hola, perdón. Mira, de pronto piénsalo, hay tres tipos básicos de modelos de centros de excelencia. Hay uno que es centralizado, o sea, dentro de la organización hay un centro de excelencia que se encarga de toda la visión, de todos los lineamientos, de la medición de valor, de las buenas prácticas de implementación de robótica para poder transformar los productos digitales, el primero. El segundo es uno federado. Dependiendo de la estructura que tenga tu organización y cómo se manejen la visión de esa transformación digital, si está, por ejemplo, por líneas de negocio, puede ser recomendado. Y el otro es híbrido, y es entregarlo, digamos, a diferentes equipos de trabajo para que lo desarrollen. Ese último yo lo tomo normalmente con pinzas porque cuando no se tiene la suficiente capacidad, experticia y experticia sobre todo en las implicaciones que tiene adoptar una determinada tecnología, entregarla del todo puede no lograr los resultados esperados y puede de pronto terminar en un fracaso muy conducido por la decepción que puede generar el no tener resultados rápidos y resultados importantes. Pero esos son básicamente los tres modelos. Entonces, para ser concreto, respuesta es un centro de excelencia requerido y existen esos tres modelos. Se centraliza, puede ser federado, o sea, hay un ente central, pero que federa a diferentes líneas de negocios ya esa implementación, esa medición de valor dentro de las implementaciones, o puede ser híbrido. Ya habría que revisar de acuerdo a cada organización cuál es el que mejor se acondiciona. Bueno, gracias, John. Hay una pregunta adicional de María Teresa Vallejo. Dice, ¿hay un esquema de implementación diferente para RDA y para RPA respecto a quienes lo hacen en la organización? De pronto, ¿quién nos habla un poquito de RDA? Si quieres, inicia John y ya después yo paso para no ser siempre el que iniciando las respuestas. No importa, no hay problema. Bueno, RDA es una tecnología que va en el mismo espectro de RPA, simplemente que esta corre más del lado del usuario, del cliente, y lo que busca es que el mismo usuario sea quien robotice sus tareas repetitivas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hay tecnologías de RPA que te ayudan y sirven para que sean de RDA. ¿Cuál es el punto? Muy personal, abro comillas, es editorial propia mía, y es el RDA, vuelvo, insisto, es una opinión muy personal, es el RDA, utilícelo para poder generar cambio, para poder mostrar que los robots no comen. Los robots no nos van a desplazar como humanos en nuestros trabajos. Los robots van a hacer eso, asistentes digitales que nos van a desrobotizar, nos van a desmecanizar y le podemos entregar tareas totalmente repetitivas en función de poder democratizar la robótica dentro de la organización, que las personas interactúen de manera más temprana con robots y en ese sentido ir administrando esa gestión del cambio. No recomiendo el RDA para que sea el sustento en demostración de beneficios obtenidos y demostrar el retorno de la inversión. Porque eso es algo muy delegado ya a los usuarios, cada uno construye su asistente digital, puede hacer un asistente digital para que le descargue un correo y se lo deje en una carpetica, pero eso es algo que se delega, digamos, a los usuarios de allá. Entonces, se puede utilizar, muy válido para esquemas de democratización y donde se pueda llevar ese acercamiento tecnológico a la organización para que haya esa interacción de las personas con la tecnología en sí misma y sirva como apalancador de gestión de cambio. Muy bien. Perfecto. Ahí como para complementar la respuesta en el tema de RDA y RPA, gracias Rubén, qué pena. Yo creo que es importante determinar que RDA también depende del tipo de industria donde se vaya a aplicar, ¿cierto? Nuestra plataforma, por ejemplo, no diferencia entre RDA y RPA, nuestra plataforma es de RPA y se puede aplicar fácilmente para las dos, o sea que puede ser asistido o no asistido, pero por ejemplo, tenemos empresas donde tenemos instalado RDA en 9.000 estaciones de trabajo y esto ha sido, por ejemplo, en el sector financiero y eso ha generado ahorros donde por cada peso invertido en la implementación
han tenido un beneficio de 13 pesos por cada peso invertido. Entonces, creo que el tema del RDA también depende de la industria donde se opere. Creemos que debe de ir de la mano de un centro de excelencia, pues como para que pueda controlarlo, para que pueda gobernarlo en ese modelo, pero creo que los dos pueden servir. Incluso en el tema de la democratización del RDA, como lo dice John, puede ser que una persona lo utilice en su estación y se pueda ahorrar 10 minutos haciendo algo. De pronto en ese cargo el caso de negocio puede ser útil y al mes o a la semana cuánto se está ahorrando que puede dedicar a otras actividades, e incluso también hay casos de negocio donde nosotros hemos apoyado a hacerlo, que la gente obtiene beneficios no laborales, no salariales, como por ejemplo poder trabajar dentro de su jornada de trabajo y no quedarse más horas. El RDA puede traer beneficios incluidos como ese, como el que les estoy hablando. Pero en ese tema, por ejemplo, de RDA y RPA, hemos tenido empresas donde en RDA pueden instalarlo en muchas máquinas y traer ahorros. Los ahorros han sido por un peso invertido a 13 pesos en casos de RDA, y para RPA ha llegado hasta 31 pesos de retorno. Queríamos como hacer ese complemento ahí. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Rubén. Bueno, tenemos dos preguntas. Yo sugiero que uno responda a una y el otro otra para que le demos paso al siguiente, la segunda sesión con la presentación del SENA, la conversación. Hay una pregunta de Ángelo, dice, buenos días, agradeciendo a los ponentes y a la Cámara. Más que una pregunta, ¿habrá forma de obtener una grabación de la ponencia? Ya la respondió Luri, según entiendo. Sí, bueno, no era una pregunta y una sugerencia. Y Rafael Uribe nos dice, ¿pueden compartirnos los contactos de los presentadores? Ah, bueno, los contactos de los presentadores, Luris, podemos compartir por acá, Luris, Diana. Rubén, sí, vamos a compartirles a todos los que nos están acompañando las memorias de los 4 ponentes y la información que nos va a presentar Mario también del SENA. Creo que nos hace falta una preguntita de Luz Cifuentes. Luz María está más arribita, Rubén. Ah, sí, tienes razón. Y es importante, dice, Luz Marina pregunta, ¿cuáles son las preguntas claves que se deben realizar al momento de elegir los procesos a candidatos a automatizar? Procesos candidatos a automatizar. ¿Quién quiere arrancar con la respuesta? Procesos candidatos a automatizar. ¿No? Hola. Hola. De pronto puede ser el proceso correcto por las razones correctas y así concreto. ¿Dónde está desrobotizado el humano? ¿Dónde está robotizado, perdón? Donde hayan cuellos de botella, tareas repetitivas, alta transaccionalidad. Donde encuentren procesos que al menos cumplan con esas características, ahí hay una buena oportunidad de colocar asistentes digitales. Como para complementar, creo que las metodologías sirven también mucho para eso, y hemos definido metodologías donde es importante identificar en ese bosque cuáles árboles intervenir para que cumplan con el objetivo deseado de la corporación o de la empresa donde se vaya a realizar, y tener esa capacidad para poderlo hacer. Entonces nosotros esa capacidad, esas metodologías se las podemos transmitir a las empresas para que queden con esa capacidad de saber hacer cuáles esas preguntas, como las está diciendo John. Y esa parte en la metodología se hace en la parte de exploración, identificación y selección de esos procesos susceptibles a automatizar. Y eso depende de esos objetivos corporativos que se tengan. ¿Cuál es ese objetivo que estamos buscando? Incrementar productividad, incrementar capacidades, lo quiero medir en FTE, quiero minimizar errores, y así poder generar el impacto que se está requiriendo de tal forma. Entonces, en toda esa metodología que se tiene o que hemos definido de explorar, seleccionar, identificar para después pasar a implementar, ahí se realizan esas preguntas. Muchas gracias. Gracias, Diego, y muchas gracias, John. Bueno, vamos a terminar esta sesión y le voy a ceder la palabra a mi colega Jaime para que continuemos. Adelante, Jaime. Jaime, tenés el micrófono. Bueno, parece que Jaime se me perdió. Puedes darle paso a Mario si quieres, Rubén. Bueno, entonces yo démosle paso a Mario Izaza de la Corporación Universitaria Minuto de Dios,
un aliado de la Cámara de Comercio. Él nos va a contar sobre la convocatoria SENA Innova, que podría tener pues mucha aplicación para desarrollar estas capacidades en un grupo de empresas si nos funciona la convocatoria. Mario, adelante. Muchas gracias, Rubén. ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. Perfecto. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Creo que me avisan cuando la estén viendo. No, la pantalla no la hemos visto todavía. Todavía no, Mario. O sea, Ok. Regálame un segundito aquí, entonces. Mario, ya está Marisol también acá, para cuando quieras darle paso. yo no pude, a mí me entró una llamada en ese momento urgente, qué pena que no pude entrar ahí, Rubén. Me disculpe. Tranquilo. Gracias. Natalia Figueroa con una cosa urgente. Creo que ahí ya. Sí, señor. Sí, Mario, ya. Entonces, digamos, en términos generales, les voy a hablar, digamos, que un poco de la convocatoria. Obviamente la estamos trabajando sobre los prepliegos que habían planteado inicialmente el SENA. Estamos a la espera pues que hayan ajustes o se lancen los pliegos definitivos, pero digamos que hasta ahora esas son las condiciones dadas. Entonces, básicamente, esta convocatoria del SENA lo que busca es mejorar la productividad y la competitividad de las empresas, y sobre eso entonces vamos a hacer una ampliación o presentar en detalle la convocatoria. Inicialmente, unos segunditos sobre Minuto de Dios Industrial, que prácticamente digamos que surgió como un apoyo a la generación de empleo en Colombia, ayudar a mejorar la competitividad de las empresas. Hacemos parte de la organización social El Minuto de Dios. Obviamente la mayoría de los que estamos en la corporación somos ingenieros, no somos sacerdotes, valga la redundancia. Entonces, digamos que dentro de estos esfuerzos que hace Minuto de Dios Industrial, trabaja temas de consultoría, integramos todo lo que es la investigación y desarrollo para precisamente ayudar a mejorar la competitividad de las empresas y todo el tema de transferencia de conocimientos y acompañamiento para el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica. Digamos que esa es nuestra labor, ya llevamos más de 27 años acompañando el sector productivo y precisamente acompañando y apoyando a las empresas y a los diferentes actores del ecosistema para apropiarse de recursos que ayuden a apalancar esos proyectos de innovación, desarrollo tecnológico e investigación. Y obviamente el que nos compete hoy, que tiene que ver con el tema de apropiación digital, que es un tema muy de moda, muy llamado, digamos, que a incorporar en las empresas y que, digamos, que hace parte de las líneas de este tipo de programas. Entonces, en términos generales, SENA Innova básicamente tiene como objeto convocar a empresas y otras organizaciones del sector productivo para presentar proyectos de cofinanciación que conduzca a la innovación, digamos que de todo tipo, en temas de desarrollo tecnológico, de sofisticación de procesos, de productos, servicios, y esto a través de la incorporación o transferencia de conocimientos y tecnología. Entonces es apropiarnos, digamos que de conocimientos, de tecnologías que nos ayuden, digamos que a generar innovaciones al interior de las compañías, y esto con el único objetivo de mejorar la productividad y la competitividad. Entonces ahorita lo mencionaban las empresas expertas contando sobre, digamos que sus tecnologías, y es, digamos que muy propicio para incorporarla a este tipo digamos que de apoyos del Estado a través del SENA. Aquí vemos básicamente los grupos de trabajo en los cuales se enmarcan, digamos que esas temáticas o esas líneas de trabajo para, digamos que presentar este tipo de proyectos, y básicamente están incorporadas, ¿cierto? Vemos todo el tema de realidad virtual, manufactura 3D, robótica, Big Data, Internet de las cosas. Entonces, digamos que es muy importante, digamos, que articularlo aquí. Entonces, en el grupo 1 vemos todo el tema de eficiencia energética, biotecnología, Internet de las cosas, logística, 4.0, Big Data y analítica de datos, materiales avanzados. En el grupo 2 vemos lo que es manufactura 3D, realidad virtual, realidad aumentada, robótica, ciberseguridad. En el grupo 3 vemos lo que es temas de nanotecnología, genómica, creaciones funcionales, industrias culturales. Bueno, digamos que ahí en términos generales aplica perfectamente, digamos que a las actividades propias de los clústeres.
¿Qué se busca? Entonces, en términos generales, una, digamos que va enfocado a la innovación y sofisticación y desarrollo de productos o servicios, digamos que eso es una de las fuertes, y el otro va enfocado, digamos que a la innovación o sofisticación de procesos. Entonces, en cualquiera de esas, digamos que enfoques se puede dar la innovación incorporando diferentes tecnologías. Básicamente, en el momento, digamos que lo que es, en términos generales, la convocatoria tiene un presupuesto de 24.000 millones y lo que busca es, en este caso es otorgar recursos de cofinanciación de hasta 200 millones de pesos por cada proyecto que se presente, ¿cierto? O sea, en este caso, cada empresa que quiera aplicar, digamos que a estos beneficios del SENA, lo puede hacer y aplicar a esos recursos. En este caso, digamos que estos recursos equivalen al 50% del monto total del proyecto. Eso quiere decir que la empresa que aplique, digamos que a este tipo de iniciativas debe aportar el otro 50%, aunque ese 50% restante se subdivide en partes iguales frente a lo que son recursos de contrapartida en especie y en efectivo. O sea, digamos que ese 50 se divide un 25 en especie y un 25 en efectivo. Entonces, digamos que eso ayuda en este momento digamos que a subsidiar un porcentaje del valor de estos proyectos y obviamente, digamos que a mejorar ese flujo, digamos que ingresos para las empresas a futuro, porque esto, digamos que se vuelve, es una inversión. Si bien ahorita nos contaban que la implementación de este tipo de tecnologías al final ayudan a reducir, digamos que algunos costos y a mejorar, digamos que el flujo de procesos y de trabajo al interior de las compañías, esto es bienvenido. Específicamente para la región del eje cafetero de Antioquia se cuentan con 4.200 millones. Esto quiere decir que si le apostamos específicamente en la totalidad de los recursos de cofinanciación, estaríamos hablando de cerca de 21 proyectos más o menos. Obviamente pueden ser más porque si todos no apuntan a la totalidad del recurso, pues obviamente va a quedar un excedente que se puede apropiar. En términos generales, son proyectos que aplican o que tienen una duración máxima de 12 meses, que la mayoría, digamos que están en ese umbral de ejecución. Aplica, digamos que a empresas micro, pequeña, mediana y gran empresa. La única condición es que tiene que estar legalmente constituida y registrada ante Cámara de Comercio y que, digamos que ese tiempo de constitución no sea inferior a 2 años. Eso, digamos que en cierta medida garantiza que los recursos asignados a estas empresas pues permanezcan en el tiempo dado el beneficio que puedan recibir de la implementación de este tipo de proyectos. En términos generales, los requisitos son que cada empresa solamente puede postular un solo proyecto, máximo un proyecto, contar con esos recursos de contrapartida que pueda, digamos, que aportar al proyecto, estar inscrito o hace parte de ese proceso una inscripción en la plataforma de compra Lo Nuestro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, digamos que eso, las empresas que quieran aplicar simplemente se inscriben en esta plataforma y obviamente hay una validación a través de algunos indicadores financieros con respecto a la información que se tiene al 31 de diciembre del 2019 para demostrar, digamos, que capacidad en ejecución. Aquí está el detalle, obviamente, como lo decía Diana, yo se los comparto, lo pueden revisar y hacer un análisis interno para validar si efectivamente cumplen alguna de esas dos opciones. Perfecto. Uno tiene que ver con la utilidad neta, índice de liquidez, y el otro que es el nivel de endeudamiento y la relación de deuda financiera. Pero en realidad son muy sencillos de cumplir, no nada del otro monto. Entre los recursos o rubros financiables está todo lo que tiene que ver con el costo de personal técnico especializado o no calificado que se necesita, digamos que para el desarrollo y la implementación del proyecto, si se requieren arrendamientos de equipos para investigación o desarrollo tecnológico específicamente, insumos, materiales, pagos de servicios tecnológicos, el diseño de prototipos, acceso a información especializada, si en algunos casos el proyecto amerita temas de propiedad intelectual y todo lo que tenga que ver con patentamiento y protección de esa información, gastos de normalización, certificación, registros, gastos de administración del proyecto, muy importante el tema de transferencia de tecnología. Este tipo de proyectos exige que en contraprestación a esos recursos que se reciben del SENA, pues haya una transferencia, digamos que de tecnología en beneficio del SENA, sea para incorporarlos, digamos que a sus procesos de formación o a sus docentes, investigadores, o a sus docentes o a sus estudiantes. Entonces, digamos que en común acuerdo con el empresario se define cuál es ese tipo de transferencia que se le realiza al SENA específicamente. Entonces, digamos que hay que incorporar un rubro específicamente para garantizar ese proceso de transferencia. Obviamente esto se acuerda con el líder Cennova, pero digamos que se valida dentro de todo el proceso de estructuración del proyecto.
Con la contrapartida se pueden, digamos que, financiar cualquiera de los rubros financiables que mencionábamos ahorita. Se pueden también hacer inversiones en planta, adecuación de infraestructura, adquisición de equipos y de software, todo lo que tenga que ver con viáticos y pasajes del personal específico para, digamos que la implementación del proyecto, el tema de pólizas para legalización de contrato y aportes para fiscales y aportes al sistema general de seguridad social del personal que hace parte de la empresa y se dedica, digamos, o va a tener dedicación exclusiva para el desarrollo del proyecto. Hay algunos documentos que son muy fáciles. Obviamente la empresa que quiera participar en el proyecto, que tome la iniciativa, pues va a tener acceso, digamos, que a esos anexos. Simplemente es terminar de diligenciarlos, no es nada complejo, y otros documentos específicos que hacen parte, digamos, que de la formalización de la empresa. Entonces, digamos que no hay mucho tema relevante ahí. En términos generales, Rubén, Jaime, esa es la convocatoria, y valga la oportunidad para recalcar que es súper pertinente, pues, como todo lo que se ha expuesto el día de hoy, porque está articulado 100%, digamos, que a lo que tiene que ver con estas iniciativas del gobierno a través del SENA, que busca fomentar, digamos, que la competitividad de las empresas. El resto les va a quedar compartido, listo, y cualquier inquietud con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, Mario. No sé si haya alguna pregunta para Mario Isaza de la Corporación Industrial Minuto de Dios. Muy completa la información, quedamos muy a la expectativa. Y yo de todas formas digo que más allá de que haya esos recursos, que ojalá los hubiera y buenísimos si se dan, porque obviamente eso dispararía pues esta dinámica de trabajo en estos dos temas, pero más allá de ello fue muy importante haber recibido esa capacitación, todo ese conocimiento que nos dieron los 4 invitados. De verdad que me parecieron muy claras las presentaciones, de un nivel medio, que no fue ni tan elevado ni tampoco tan básico, sino apenas creo que para el nivel de lo que estábamos esperando, de tal forma que yo sí quedo muy agradecido con todos ellos, y también con Rubén y Luris por haber organizado conjuntamente con nuestro clúster este evento. Y nos alegra mucho que... Sí, Diana, por favor, cuéntame. Creo que Marisol ya está lista. Bueno, entonces Marisol siempre nos acompaña del SENA. Rubén, ibas a decir algo, adelante. Está sin el micrófono abierto, Rubén. Abrí el micrófono, por favor. No, realmente no. Démosle paso a Marisol. Perfecto. Gracias. Gracias. ¿Están escuchando? Buenos días. Sí, señora. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme pues como a este evento. Les quería... Se está cortando un poquito. Siendo de esta convocatoria. O sea, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí está mejor. Nosotros teníamos, el SENA tenía previsto sacar, o tiene previsto sacar la convocatoria, le está haciendo algunos ajustes. Yo hablaba esta mañana con Diana, que en este momento pues no nos podemos comprometer a decir exactamente cuáles son los ajustes, pero los ajustes están muy relacionados con los términos de aporte de las empresas. Obviamente va a estar en beneficio de las empresas, porque el SENA es consciente de las dificultades que en este momento se tiene, por ejemplo, para generar liquidez, para generar algunos términos. Entonces, muchos de los ajustes que se están haciendo están en función de los aportes como de las empresas, ¿cierto? Sin embargo, todavía hasta que no tengamos algo oficial, no podemos, pues, como emitir como algún acompañamiento o alguna directriz, porque realmente eso se toma desde Bogotá. Estaba proyectada para salir al 30 de junio, porque el SENA hace las reuniones de consejo directivo los primeros días la primera semana, los primeros días de cada mes. Sin embargo, pues estuve revisando ahorita en la página, ya subieron pues como la carpeta en blanco, pero aún no están las directrices. La estructuración del proyecto como tal, la metodología, que sea el marco lógico, que todos los anexos que debe tener, todos los soportes, no va a cambiar, porque pues finalmente eso hace parte como de la parte metodológica. Estamos a la espera que sean publicados. Esperamos que de pronto ahorita en julio puedan ser publicados, porque ahorita en los primeros días de julio normalmente se reúne la junta directiva en Bogotá. De manera oficial tendríamos algún tipo de información ahorita después del 8, a partir de la otra semana, para mirar como los términos de esa convocatoria. Sin embargo, lo que he indagado en Bogotá es que la convocatoria se va a hacer.
pero que tenemos que tener pues como unos tiempos de espera para poder que se ajuste, porque eso tiene un procedimiento interno que es lo que hace que realmente se pueda oficializar. Está abierta todavía en la página, ustedes buscan por internet SENA Innova 2020 y allí están todos los soportes y cuál es como la estructura para presentarnos. Estamos también igual pues como en la espera de que salgan, y apenas salgan estaremos en contacto con ustedes para dárselos a conocer. Muchas gracias, Marisol. Bueno, estamos muy expectantes y nos comprometemos con toda la gente que nos dejó los datos en el día de hoy, que esté interesada, si nos puede manifestar su interés a través del chat que tenemos aquí abierto para poderles informar una vez se tenga pues esta información de parte del SENA. A mí no me resta más que agradecerle a Byron Quintero de IDATA, a Carlos Escobar de Pronóstica, a Diego Balbil de Enterdev y a John Freddy Jiménez de Personal Soft por sus excelentes presentaciones en el día de hoy, y nuevamente pues a Mario, a Marisol, a Rubén, Luris y Diana por acompañarnos en todo este proceso organizativo, de logística y de contenidos. Y le doy la palabra nuevamente para cerrar a mi compañero Rubén. Mil gracias. Muchas gracias, Jaime. Igual pues queremos agradecerles igual a los empresarios que nos compartieron conocimiento el día de hoy. Ya Jaime mencionó Byron, Carlos, Diego y John, muy agradecidos por sus presentaciones y por sus respuestas a las preguntas hechas. A ustedes también muchas gracias por asistir el día de hoy. Esperamos haya sido muy útil. Una última cosita que Diana Morales me pide es que tenemos una encuesta importante para que nos manifiesten el interés de participación en este tema. Les agradeceríamos mucho que utilizaran el link que Diana les pone en el chat en este momento. Eventualmente, como se han retirado ya varias personas, también lo podríamos mandar por correo, pero sería muy bueno que se gastaran un momento y nos ayudaran completando la encuesta. Es corta, Diana, ¿cierto? Sí, en realidad es muy corta, no tiene más de 4 preguntas, son los datos básicos, el nombre, correo, la empresa y el teléfono de contacto. Y el objetivo es que quienes tengan interés en de pronto participar en esta convocatoria. Aquí hay una persona que ya manifestó interés, Pablo Muñoz, para que estoy pidiendo por aquí su correo para que le podamos, o no sé si estará en la inscripción, el correo de todas las personas. Sí. Mejor que por este medio también nos lo puedan dejar los que estén interesados. Sí, nos lo pueden dejar por acá, pero nosotros también lo tenemos, pero sería muy interesante para nosotros ir identificándolos también. De todas maneras, la encuesta, como decía Rubén, es importante para nosotros conocer quiénes están interesados y ya luego pues seguirles dando más información, y también pues cómo va a ser el acompañamiento y el apoyo de parte de las empresas que hoy nos acompañaron como conferencistas. Perfecto, por aquí Hernán, corredor de PHC, también nos manifiesta su interés. Jaime Moreno de Tronex también nos dejó el correo, y también Paulo Muñoz, que es link, @ en fin, ahí tenemos toda la información en el chat. Muchísimas gracias a todos. También la persona de Azimut, Sebastián Cuervo, también nos dejó su correo. Alexander Valencia de IEB. Excelente que nos estén dejando su información, porque Andrés Muñoz de Hatch, en fin, mucha gente conocida por aquí dejándonos el correo, y por lo tanto les enviaremos la información. A todos, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, feliz día. Feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Pueden seguir dejando los correos ahí, que eso no se pierde la información aunque colguemos. Esa es la ventaja de Teams. Uno cuelga y eso sigue vivo. Eso sigue ahí activo. A Mario, a Marisol, muchas gracias también, obviamente. Sí, señor, claro que sí. Por dando la información al respecto de